Ergoyes es una comunidad donde aprender y aplicar la ergonomía es muy fácil. Con nuestra plataforma en línea puedes realizar evaluaciones ergonómicas de puestos, tareas, actividades, ambientes y empresas usando variados y reconocidos métodos, reduciendo notablemente el tiempo que empleas para evaluar y procesar la información. Con nuestro selector de métodos puedes identificar rápidamente el método más adecuado para evaluar cada situación. Accede fácilmente a tus evaluaciones, reportes e informes en cualquier momento y desde cualquier lugar usando tu dispositivo favorito, tablet, celular o computador. Además, contarás con información actualizada escrita por reconocidos expertos como notas técnicas, métodos de ergonomía física, cognitiva, organizacional y más. Y sí, ser miembro es gratis. Crea un usuario y únete a nuestra comunidad. Nunca fue tan fácil aprender y aplicar la ergonomía. Visita www.ergoyes.com y compruébalo tú mismo. Gracias. Bueno, reitero el agradecimiento a Jordan, al profesor Jordan Rodríguez, colega, amigo, y que trabajamos juntos en esto de seguir promocionando y haciendo llegar la ergonomía hasta donde más logremos hacerlo. Igual saludo a todos los otros amigos de Ergoyes. Aquí está, por ejemplo, el profesor Yaniel, que también trabaja arduamente en el proyecto. Agradezco a todos los que se toman el tiempo de acompañarnos esta mañana y bueno, la invitación a sumarse a esta comunidad y a seguir creciendo la presencia de la ergonomía en nuestros países siempre estará abierta y nosotros dispuestos a compartir. Agradezco también a las organizaciones que me dan apoyo, que me soportan para estar acá con ustedes, como es la Universidad de Guadalajara, aquí en México, y también la maestría en ergonomía y el Centro de Investigaciones en Ergonomía dentro de la misma universidad. Muy contento también de tener el sello de la casa ahí debajo del logo de Ergoyes, que es RELAESA, a la cual varios de los que estamos acá también hacemos parte, ¿no? El día de hoy, la invitación es hablar de ergonomía y diseño inclusivo y como subtítulo llevamos diseñando nuestro futuro. Decirles también, estoy muy contento por varias razones. Una de ellas es por estar aquí con ustedes. La otra es porque recientemente la Asociación Internacional de Ergonomía me ha dado un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo después de mis estudios de doctorado. Y es un reconocimiento que tiene que ver con eh, la investigación en temas emergentes, en ergonomía y en temas en países en desarrollo como los nuestros en América Latina. Dentro de estos temas emergentes, este que les presento el día de hoy es uno, la aplicación de la ergonomía en términos de inclusión. Vamos a hablar acá de temas de envejecimiento, también vamos a hablar de servicios y bueno, los otros temas que también son emergentes, al menos en nuestra comunidad, pues es todo lo que tiene que ver con la incorporación de la ergonomía en los sistemas de salud para mejorar la calidad y la seguridad del paciente. Ese no es tema de la charla de hoy, ya en algún momento seguramente la comunidad Ergoyes me volverá a invitar y hablaremos largo y tendido, que sea una charla conjunta con el profesor Jordan, profesor Janier, que de alguna manera estamos motivando y generando esta discusión. Dicho esto, bueno, el tema es ergonomía y diseño inclusivo. Agradezco nuevamente su atención y que estén con nosotros y les presento un resumen general de lo que vamos a hablar. Primero hablaré de algunos antecedentes, es decir, cuáles son las razones que nos tienen hoy acá hablando de este tema. Y bueno, allí hablaré del tema del envejecimiento y la discapacidad, y un concepto interesante que es el de exclusión por diseño. Y dentro de la charla, en el proceso, iremos hablando de vulnerabilidad y factores de riesgo en diversos momentos. El punto central de lo que nos ocupa hoy tiene que ver con ergonomía, servicios e inclusión. Y para ello les presentaré el enfoque de diseño de servicios inclusivos, que es un enfoque que desarrollé como parte de mis estudios de doctorado en la Universidad de Loughborough, en Inglaterra, y que hemos venido trabajando desde hace ya alrededor de 12 años para aplicar la ergonomía en la evaluación y el diseño de servicios. Y bueno, luego los mensajes clave los solía dejar al final, pero al final luego el tiempo me gana,
soy profesor universitario, además ya con ciertos años de experiencia y esto me hace que hable mucho. Entonces se los dejo de una vez acá, compartirles de estos 4 mensajes, decirles que el envejecimiento y la discapacidad son parte de la naturaleza humana. Todos, si tenemos la fortuna, llegaremos en un momento en que estemos envejeciendo, algunos ya llevamos algunos años de ventaja, ¿sí? También la discapacidad puede ser permanente o puede ser temporal, y seguramente varios de los que estamos acá compartimos una de las capacidades más visibles, que es, por ejemplo, el uso de lentes, en mi caso, para poder leer, otros quizás por un tema de miopía, hipermetropía, astigmatismo, etcétera, ¿no? Entonces, es un primer mensaje, tanto el envejecimiento como la discapacidad son parte de nosotros. Por otro lado, decirles que cualquier decisión que tomemos dentro de un proceso de diseño de un sistema, cualquiera que éste sea, tiene el potencial para excluir o incluir a las personas que en él participan. Mensaje central y que estuvo ahí en el proceso de comunicación de este evento: el diseño inclusivo es mejor diseño, y ahí decimos al final siempre. Vamos a ver esto cómo lo probamos, ¿no? Y bueno, finalmente, esta disciplina hermosa que nos acompaña, la ergonomía, tiene el potencial para que todo producto, entorno o servicio, o incluso una ciudad, se diseñe de acuerdo a las características humanas y permita un mejor funcionamiento de los sistemas en los que participamos. Inicio hablando de envejecimiento. Esta foto me acompaña y me ha acompañado casi prácticamente, si alguien ya me ha escuchado antes, esta foto ya la conoce. Es una foto de una señal de advertencia que avisa a los conductores de que en esa zona puede haber personas mayores caminando por las calles, ¿no? Es una foto del Reino Unido, ¿sí? En algunos países, hoy día, en Europa sobre todo, hay comunidades en donde ya los gobiernos han detectado que viven una cantidad considerable de personas mayores, y entonces ponen estas señales para avisar a los conductores. Yo la uso para darles esa referencia, pero también para decirles que es una señal de advertencia que debimos haberla conocido hace ya varias décadas en nuestros países, y que a la fecha todavía sigue siendo, seguimos sin ponerle tanta atención, pero la señal de advertencia es que el mundo está envejeciendo. Hay datos precisos que nos dicen que el número de personas mayores es cada vez mayor y que está creciendo de manera acelerada. Los estudiosos de la demografía lo descubrieron a final de la década de los 80, por supuesto en países desarrollados. Hoy día, o desde hace ya un par de décadas, alrededor de 28 países se consideran ya países viejos, la mayoría en Europa, aunque también tenemos el caso de Japón en Asia. Y el tema del envejecimiento poblacional viene creciendo y alcanzándonos en nuestros países. Algunos datos, no voy a tener en todos ellos, pero si ustedes tienen la posibilidad de leer alguna de las oraciones, se dará cuenta que el número de personas mayores de 60 años se está incrementando a razón de duplicarse de lo que teníamos perdón, de los que eran en 2017, que eran cerca de 1 millón, a más de 2 millones que serán en el caso, perdón, más de 2.000 millones que serán en el caso del 2050, y a triplicarse en el 2100. El número de los niños, más bien de los mayores, se superará al número de niños menores de 14 años en 2050, y el grupo que más crece es el grupo de los mayores de 80 años, que ese avanza a una velocidad más acelerada. Un dato importante: el envejecimiento tuvo una cierta velocidad en los países desarrollados o llamados desarrollados, y decirles que el envejecimiento avanza a una velocidad más rápida aún en nuestros países en desarrollo. Algunos datos, estos son de México, las pirámides poblacionales. Ahí tenemos 4 pirámides. La de arriba a la izquierda, 1970, una pirámide más o menos como sería una pirámide normal de distribución, con una base más amplia en los recién nacidos, que luego se va haciendo pequeña por el número de habitantes o de personas que llegan a los 100 años. Vean ustedes, en el año 2000, esa pirámide comienza a verse distinta, en donde la parte más amplia ya no está en los 0 años, sino alrededor de los 5 o 7 años. Vamos a la de 2030, abajo a la izquierda,
en donde, vean ustedes, de 2000 a 2030 hay un cambio grande, en donde estamos, el grupo más grande para el año 2030 se marca a los 35, 37 años, y finalmente en 2050 el grupo mayoritario estará entre los 55. ¿Cómo sabemos que una sociedad es vieja? Cuando el número de niños menores de 14 es rebasado por el número de adultos mayores de 60. Vemos, estos son datos de México, tenemos que en el año 2000 por cada 100 niños mayores teníamos, perdón, niños menores de 14 teníamos 20 adultos mayores, y esta cifra tan solo en 34 años se habrá de igualar, es decir, en el 2034, según datos del Consejo Nacional de Población en México, pasaremos de tener pasaremos a tener 100 adultos mayores por cada 100 niños. Lo que subirá a 2050, 166 adultos mayores por cada 100 niños. Perdonen estas confusiones, es parte del envejecimiento cognitivo, y los números ante una presentación de gente tan relevante con ustedes siempre me pone un poco nervioso. Estas son las pirámides de población en América Latina. Arriba a la izquierda es 1950, abajo a la izquierda es 2050. Vemos, les invito a ver cómo las pirámides irán cambiando, y bueno, esto solamente para mostrarles justo lo que estoy hablando, que tiene que ver con que estamos envejeciendo y de una manera acelerada. De ahí que en las últimas décadas, tanto la OMS como la ONU han destacado algunos conceptos como envejecimiento exitoso, envejecimiento activo, y el último, el de esta década, lo han llamado la década del envejecimiento saludable, invitando a llevar a las personas a tener un envejecimiento cada vez más saludable, que nos permita vivir los últimos años de nuestra vida en mejores condiciones. Y es ahí donde ligamos también el tema del envejecimiento con la discapacidad o con las capacidades. Los datos son claros, a medida que envejecemos existe una reducción de nuestras capacidades, vamos a ver algunas en la siguiente diapositiva, pero nos lleva a decir, a tener datos de que el mayor número de personas con alguna discapacidad en el mundo son adultos mayores, sin que esto represente que todos los adultos mayores sean o tengan alguna discapacidad. Sin embargo, es importante considerarlo porque son parte de los antecedentes del trabajo que realizamos, ¿no? Aquí hay algunas capacidades que les muestro de este sitio, igual que les invito a visitar, Inclusive Design Toolkit de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Y bueno, nos presenta estas 7 capacidades. Las 2 primeras de la izquierda son 2 capacidades sensoriales, la visión y la escucha. Las 2 del centro, pensamiento y comunicación, son 2 capacidades de corte cognitivo. Y finalmente, movimiento, alcances y destreza, que tienen que ver con capacidades motoras. Normalmente, en donde presento alguna charla que puedo tener más interacción, le pregunto al público cuál de estas capacidades en el proceso de envejecimiento les gustaría ser la última que se les deteriore, la última en perder. Igual pueden aprovechar el chat y decirnos de estas 7 cuál sería la que no les gustaría perder, y después al final podemos hacer algunos comentarios al respecto. Teniendo estas capacidades ahí al frente, me obliga a hablar de cómo es que entendemos la discapacidad. Y bueno, tenemos 2 grandes modelos teóricos que nos permiten explicarla. El más tradicional, que ha existido desde que tenemos, digamos, memoria escrita, es el modelo médico, en donde se señala, y bueno, este modelo permea mucho de nuestro pensamiento, se señala que la discapacidad está en el individuo, que el individuo es quien tiene los impedimentos, las enfermedades, etcétera, y por lo tanto el problema pues está en el individuo, ¿no? Y por otro lado, y afortunadamente a partir de la década de los 60 del siglo pasado, surge lo que es el modelo social, en donde le cambia completamente el sentido y nos dice que, si bien es cierto que los impedimentos y las enfermedades poseen problemas reales, en realidad no son el principal problema, sino que las barreras son socialmente construidas. Ellos dicen que nosotros no vivimos en un mundo natural, digamos, salvaje,
Ninguno de nosotros estamos ahorita, no sé, en medio de la selva, desnudos como Tarzán y sin ningún objeto que nos rodea. Todo lo que nos rodea, nuestra casa, nuestra oficina, en donde estemos, ha sido diseñado, producido, y en ese proceso de producción seguramente se ha dejado de considerar algunas de las capacidades, algunos de los individuos que allí nos desempeñamos. De ahí, bueno, tengo tiempo, yo soy profesor en las escuelas de diseño y me gusta tentar el ego de mis alumnos y de mis compañeros de trabajo, y le vengo diciendo desde hace tiempo que un diseño que excluye es un mal diseño. El diseño normalmente en nuestros contextos ha tenido una lógica de estética. Lo que es bonito se dice, ah, mira qué buen diseño tiene. Pero bueno, también si un diseño excluye, seguramente no será un buen diseño. Eso no le gusta a muchos de mis colegas, sin embargo nos invita a pensar y a reflexionar. Existe un concepto que se llama exclusión por diseño. Y esto es, nos dicen que la falta de capacidad para un producto, servicio, instalación, cualquier elemento diseñado, se debe principalmente a que durante el proceso de diseño no se ha tenido en cuenta las características, capacidades y necesidades de todos los usuarios. De ahí, de esta introducción con envejecimiento, con capacidad y con exclusión por diseño, nos da paso a que pensemos en diseñar nuestro futuro desde, desde un paradigma de la ergonomía. Cuando yo hablo de que existe mal diseño, diseño que excluye, luego sería bueno preguntarnos qué es diseño y qué puede ser diseñado. Y entonces yo les invito en este momento que se sientan, que volteen a su alrededor y vean dónde hay diseño, y se darán cuenta de que todo, absolutamente todo, es diseño. Todo ha sido diseñado consciente o inconscientemente, pero lo que estamos usando, la pantalla, la ropa, los lentes, este aparato, digo, todo lo que está a nuestro alrededor ha sido diseñado. Y aquí entonces el paso a este tema que hoy nos ocupa, ergonomía, inclusión y servicios, ergonomía y diseño inclusivo, o ergonomía y diseño de servicios inclusivos, que es lo que les dije al inicio de lo que les iba a presentar. Eh, el diseño de servicios inclusivos es un enfoque de diseño desarrollado como parte de mi doctorado. Ahí tienen al lado derecho el pantallazo de la primera hoja de mi tesis, misma que pueden tener acceso a ella si ustedes ingresan a mi perfil en ResearchGate. Es un documento abierto desde la página de la Universidad de Loughborough, y ustedes pueden revisarlo y tener mayor contexto de esto de lo que estamos hablando. El enfoque es un enfoque que permite la evaluación y el diseño o rediseño de servicios a fin de que sean seguros, útiles, fáciles de usar y deseables desde la perspectiva del usuario, y también eficientes y efectivos desde la perspectiva de las organizaciones. Si nosotros leemos y nos empapamos más en ergonomía, veremos que la ergonomía nos permite una lógica de ganar-ganar. Cuando aplicamos ergonomía, en realidad ganan los trabajadores, ganan los usuarios, pero también los gerentes, los administradores de mando medio, incluso los políticos pueden beneficiarse con ello. Es una gráfica, una representación gráfica de lo que es el diseño de servicios inclusivos, que está compuesto por el enfoque del diseño inclusivo, sobre todo de su parte filosófica, por el diseño de servicios y con un soporte de la ergonomía. Voy a explicar brevemente estos tres elementos, ¿sí? Por temas de tiempo y porque me interesa más conversar con ustedes, tener sus preguntas, su retroalimentación, que dar toda digamos, un tema larguísimo que podamos entretenernos aquí toda la mañana, ¿no? ¿Qué es la ergonomía? Y bueno, esto, pues aquí tenemos una comunidad de ergonomía, quizá hay algunos que tengan más conocimiento, menos conocimiento, pero tenemos ya una idea. Básicamente retomo la definición de la IA, en donde separa la definición en dos elementos, por un lado en disciplina científica y por otro lado en profesión. También decirles, seguramente han escuchado el concepto factores humanos. Nosotros seguimos insistiendo en que esto se llama ergonomía, pero también se puede llamar ingeniería de los factores humanos, ¿no? Una disciplina científica que se encarga de entender las interacciones entre las personas y los elementos de un sistema. En este momento, todos ustedes, yo, estamos interactuando con elementos de un sistema, lo cual nos podría decir que donde quiera que estemos ahorita, podríamos utilizar la ergonomía para estudiar
esta interacción que tenemos con esos elementos, ¿no? Una vez que entendemos, que tenemos conocimiento como teoría, principios, datos y métodos, la ergonomía desde la profesión se aplica en el diseño de lo que ustedes gusten y quieran, de lo que está a su alrededor, de su entorno de trabajo, de la ciudad donde viven, ¿sí? Con el fin de optimizar el bienestar humano y el desempeño del sistema. Por ejemplo, otro de los temas que yo he venido estudiando es el tema de la seguridad vial. Y bueno, ahí el pensamiento de sistemas, la ergonomía, podría ayudar bastante en ese sentido. Este se los muestro muy rápidamente, es un esquema de una guía de carreras del Charter Institute of Ergonomics and Human Factors, que nos muestra en otra imagen, en una imagen que es la ergonomía, con las personas al centro, con sus componentes fisiológico, fuerza, medida, anatomía, etcétera, etcétera. Ven ahí que también aparece la palabra envejecimiento ya en este esquema. La parte cognitiva, psicológica de cómo es que pensamos. Los seres humanos siempre estamos haciendo una actividad, ahí en la zona verde está. Para hacer nuestras actividades siempre usamos herramientas y equipos y nuestras actividades las hacemos dentro de un ambiente. Todo esto conforma un sistema, lógicamente hay una persona, pero los sistemas tienen más personas o pueden tener más personas y esto lo podemos ir complejizando. Cosa interesante, lo que está en el centro, el cómo lo que la gente puede hacer y cómo piensa es algo que puede mejorar a través de, o se puede diseñar y entrenar a las personas a que piensen y hagan ciertas cosas. Sin embargo, tanto las actividades, las herramientas y el ambiente son susceptibles a diseño. Lo dejo ahí, más adelante haremos referencia a esto, ¿no? Fundamentos de la ergonomía, 3 fundamentos básicos, un enfoque de sistemas, lo vimos en lo anterior y lo hemos venido repitiendo, una disciplina de sistemas, igual que otras que ya tenemos hoy día en el siglo XXI. Sin embargo, las siguientes dos comienzan a ser como propias de la ergonomía. Una, orientada al diseño, ¿sí? La ergonomía estudia el diseño de sistemas de trabajo, de elementos de esos sistemas, en su interacción con las personas y luego vuelve al rediseño para mejorarlas, etcétera. O si apenas se va a crear el sistema, bueno, se diseña ese sistema. La otra, los resultados, una vez que aplicamos ergonomía, siempre vamos a optimizar el bienestar humano y el desempeño del sistema. Habrá otras disciplinas, como por ejemplo la ciencia de la calidad, apuesta mucho a varios de los conceptos que tienen que ver con el desempeño del sistema, la ingeniería, la administración, etcétera. Sin embargo, este enfoque conjunto entre elementos del sistema y bienestar humano, podría decir yo, es propio de nuestra disciplina. Siguiendo el diseño inclusivo, definido desde los estándares británicos. Decirles también, esto tiene, vamos, el diseño inclusivo tiene primos hermanos. En Estados Unidos le llaman diseño universal y en Europa y Japón le llaman, perdón, diseño para todos. Podríamos decir que son, al menos en principios filosóficos, son lo mismo. Yo trabajo con diseño inclusivo, con este concepto, porque además mi formación tiene ascendencia hacia donde se desarrolla el diseño inclusivo y nos dicen que es un proceso del diseño en el que un producto, servicio o entorno de uso común, estos que usamos todos o la mayoría, se diseña para que lo pueda utilizar el mayor número de personas posibles sin necesidad de hacer una adaptación especial. También decirles que el diseño es un proceso, es una filosofía y un resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente cuando vemos algo decimos, ah, mira, qué buen diseño tienen estos lentes. Bueno, este diseño pasó por un proceso, ¿sí? Para tenerlo yo hoy acá y entonces colocarlo, ¿no? Decíamos, la filosofía del diseño inclusivo central, todos los usuarios son diversos y todos deben ser considerados en el proceso de diseño, ¿no? Todos los que estamos acá tenemos intereses comunes, hay cosas que tenemos iguales, sobre todo numéricas, pero en características particulares ninguno es igual al otro. Hay una herramienta o una teoría que es la teoría demanda-capacidad desarrollada por Persat. Ahí está la referencia en la parte baja, que pone juntos la ergonomía y el diseño inclusivo. Ven ustedes ese esquema que está medianamente traducido. Vemos justo al centro que dice contexto de interacción, es decir, allí
Cuando hablamos de contexto de interacción, necesariamente estamos pensando que la ergonomía lo que estudia es esta interacción entre la demanda que genera, la demanda de uso que puede generar un producto, pero aquí le pueden poner ustedes servicio, le pueden poner sistema, le pueden poner puesto de trabajo incluso, es decir, por ejemplo, si un puesto de trabajo me demanda, no sé, 30 movimientos de muñeca por minuto, bueno, eso es una demanda que el ser humano enfrente tiene que resolver con sus capacidades, ¿sí? Y aquí se colocan en este modelo las capacidades sensoriales, cognitivas y motoras que presenté en diapositivas anteriores, pero también podríamos poner ahí necesidades, expectativas, podríamos poner ahí temas de antropometría o anatomía, ¿sí? Que nos darían, que aunque bien están relacionadas con las capacidades, nos darían otros elementos para seguir jugando con el modelo, ¿no? Lo que nos dice que cuando hay una compatibilidad entre la demanda de un producto, de un elemento del sistema, de un puesto de trabajo, cuando es compatible con la capacidad de los usuarios, ahí no habrá mayor problema para usarse o para trabajar en el sistema. Pero también aquí podemos hablar de fisiología. Por ejemplo, la demanda al inicio del día podrá ser una, pero si se sostiene durante el día, la capacidad del usuario va disminuyendo respecto a la fatiga, etcétera. Bien, dicho esto, pues ya nada más para cerrar con el esquema, el diseño de servicios. Este es un enfoque de diseño que nace en algunas universidades como el Politécnico de Milán, la Universidad de Colonia en Alemania y algunas universidades en el Reino Unido, primero como un enfoque enfocado o dirigido a los servicios privados, ¿sí? Al tema productivo, pero que han ido tomando cada vez más camino y ganancia en los servicios públicos, que es donde yo hago la mayoría de mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Este enfoque nace en los 90s y bueno, cada vez se conoce más ya en nuestros contextos y, y hace parte pues del modelo, ¿no? Del diseño de servicios hay varios, digamos, herramientas como por ejemplo el Customer Journey Maps, el mapa del recorrido de los usuarios al utilizar un servicio, o bien lo que se conoce como blueprint, ¿sí? Service blueprinting es una técnica en donde permite visualizar un servicio en todo, en todo el recorrido del usuario, ¿no? Hasta aquí un poco hablar del enfoque y les voy a mostrar ahora cómo hemos venido aplicando el enfoque en la evaluación y rediseño de servicios. Lo que voy a hacer es mostrarles algunos de los blueprints que digamos que son el producto del proceso de analizar, de evaluar los servicios y luego ponerlo en papel para que las diferentes partes involucradas podamos discutir cómo poder mejorar esos servicios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí el primero, depende del tamaño de su pantalla, seguramente que tengan una pantalla o viéndolo en su celular no les será posible leer esto, no está hecho para presentarse aquí en pantalla, pero se ve bien ahí al frente. Seguramente ahorita sus ojos estarán queriéndolo barrer para un lado y para otro, y eso es parte pues de cómo se comporta nuestra visión. Voy a tratar de explicarlo un poco. Y luego voy a hacer un acercamiento también, ¿no? De hecho, lo puedo hacer de una vez. Tenemos en la parte alta, acá, esto es, perdón, un servicio de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Este esquema lo pueden encontrar ustedes ahí en mi tesis con mayor explicación en los capítulos 7, 8 y 9. Y vemos cómo se dibujan acá en la parte alta las acciones del usuario desde que está en su casa, desde que decide usar el servicio del camión o del autobús, no sé cómo le digan en sus países, hasta que la persona llega a su destino, ¿sí? Con todos y cada una de las etapas. Esto todavía se puede dividir más, esto lo conocemos en ergonomía como análisis de tareas, ¿cierto? Tenemos también, si me permiten, en la parte azul del centro, lo que son los puntos de contacto o las acciones del personal del servicio. Y luego tenemos estas líneas un poco erráticas, naranja, azul y una verde muy derechita, que dibuja, ¿sí? Cada punto de estos hay estudios que trabajé durante el etapa de doctorado. Voy a pasar a la siguiente página. Dibuja la experiencia, por un lado, en azul, de los adultos mayores cuando utilizan el servicio, adultos jóvenes, universitarios, no, perdón,
En naranja los adultos mayores. Esto se llama envejecimiento cognitivo, vayan tomando nota. En azul, los jóvenes universitarios, y en verde, una línea provocativa que dibuja lo que sería un servicio ideal, ¿sí? Me regreso a la página grande y vemos cómo el servicio ideal presenta cierta distancia con los puntos azul y naranja. Entre mayor sea la distancia del punto verde con los de otros puntos, nos implica que allí los usuarios, las personas que participaron en el estudio, nos dijeron que había mayores problemas para realizar esa acción o para tener esa interacción con ese elemento del sistema durante el recorrido. Vemos entonces, por supuesto, que los adultos mayores presentaron mayor dificultad, mayores problemas o reportaron mayores problemas para usar el servicio. Aquí uno de los principios fundamentales del diseño inclusivo, cuando diseñamos de manera inclusiva, siempre el diseño será mejor. Se dice en la literatura que la mayoría de los diseñadores, ingenieros, son gente joven que normalmente diseñan, y cuando diseñan su mismo proceso empático los lleva a diseñar más o menos para personas como ellos, personas jóvenes con todas sus capacidades. Entonces, si diseñamos, por ejemplo, el tema de subir al bus, ¿sí? El tema de subir al bus que está, bueno, aquí cruzar una calle y una avenida. Si diseñamos los tiempos de los semáforos, las distancias, el tema de cómo regular la velocidad de los carros, etcétera, considerando las características de una persona joven, automáticamente estaremos excluyendo a todas las personas que se encuentren entre estos dos puntos. Aquí estamos hablando de una persona mayor, pero podríamos hablar también de personas en silla de ruedas o de mamá empujando el carrito del bebé, o alguno de ustedes quizá en esos días que tienen que llevar algo en sus manos cargando y que no les permite desplazarse de igual manera. Sin embargo, si nosotros diseñamos considerando a las personas que tienen las capacidades o que están en mayor condición de vulnerabilidad, como esos que señale, automáticamente todos incluiremos. Hay datos que especulan que el diseño normal, tradicional, considera aproximadamente un 22% de la población. Es decir, a quienes están enfocados los diseños o el diseño de servicios o de productos de uso común, normalmente tienen en consideración al 22% de la población. Es una estimación. Allí salen, por ejemplo, los de talla pequeña, los de talla grande, los que presentan algún tipo de sobrepeso, obesidad, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, las mujeres embarazadas, todos estos grupos que en determinado momento serían en condición de vulnerabilidad. Hemos hecho también, por ejemplo, algunos estudios en donde no metemos en este análisis del transporte adultos mayores y adultos jóvenes, sino que metemos, por ejemplo, usuarios nuevos y usuarios expertos del servicio. Y vemos cómo los usuarios nuevos, debido a la falta de información, al desconocimiento del sistema, presentan mayores problemas, puesto que normalmente no están diseñados los sistemas pensando en ello, ¿no? Y ya casi para terminar, este es otro blueprint, en este caso de un servicio de una clínica de deterioro cognitivo y demencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este blueprint solamente tenemos dos líneas, la azul, perdón, no más, la verde y la roja. Y en esta línea roja tenemos solamente la opinión del staff sobre los inconvenientes en el intercambio de información con los usuarios. Este estudio no pudimos terminarlo con pacientes debido a que el proceso del comité de ética tardó casi un año para entregarse, tiempo que se había agotado. Pero bueno, esto nos permite ver y le permitió ver al personal del servicio cómo es que hay problemas en todo el camino. Y por supuesto, recuerdo muy bien un comentario de una de las personas que atendía el servicio, de un asistente médico que nos decía, doctor Carlos, la verdad es que atender a una persona bien informada me toma menos de 3 veces del tiempo que me toma atender a una persona que no tiene la información. Esa información necesariamente se la tiene que dar el servicio y es parte de esas necesidades o expectativas que los usuarios pueden tener. Ahí tenemos otro
un servicio de dispensación de medicamentos con prescripción en farmacia comunitaria que desarrollamos con algunos colegas de RELAESA. Y finalmente uno que es parte del trabajo de una estudiante de la maestría en ergonomía en la Universidad de Guadalajara. Esta estudiante muy interesada en el enfoque de diseño de servicios inclusivos, pero aplicado al tema del tiempo de ocio y esparcimiento de los adultos mayores, como es la asistencia a museos. Y bueno, vemos cómo con esto les muestro cómo el enfoque puede ser trasladado para el análisis de cualquier servicio en cualquier contexto en el mundo, y esto nos permite pues identificar esas áreas de mejora, y gracias a la filosofía del diseño inclusivo, a los métodos del diseño de servicios y a, digamos, el aporte que hace desde la ergonomía para entender la demanda de los elementos del servicio frente a las capacidades de los usuarios, podemos entonces ir aplicando. Por supuesto que esta charla es corta, insisto, no era para agotar todos los temas, pero yo les invito, allí en ResearchGate, pueden ustedes buscar mi perfil, en donde pueden tener acceso a una cantidad de publicaciones, en donde hemos, bueno, este primero, por ejemplo, a la izquierda, donde está un poco descrito el modelo en breve. También, por ejemplo, este artículo a la izquierda nos hemos enterado y apostar de que esto se puede aplicar a nivel ciudad, sobre todo en términos de transporte. Habría un cambio tremendo en nuestras ciudades. El enfoque se ha aplicado para evaluar, por ejemplo, aplicaciones de servicio de transporte como Uber, como Didi, no sé qué otras conozcan en su contexto. Temas de entender la experiencia de los pasajeros adolescentes, que nos encontramos, por ejemplo, que aquí en Guadalajara hay cosas que los adolescentes comparten con los adultos mayores como usuarios, temas de la altura de los escalones, o temas, por ejemplo, del diseño de salas de espera en hospitales, ¿no? Y bueno, con esto, pensando que estoy más o menos en tiempo, una disculpa, Jordan, si ya me pasé, una disculpa a todos. Yo les agradezco, por supuesto, a la comunidad Argüelles y a ustedes que están aquí acompañándonos en la charla, y yo esperaría tener ahorita alguna oportunidad de intercambiar ideas con ustedes eh, para terminar con el evento.